Hola, hola, Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más. Ya ansiaba estar con ustedes. He tenido una semana con bastantes actividades y de verdad que quisiera poder exprimir el tiempo y poder sacar más tiempo para estar cada día. Ese sería mi anhelo, poder estar de lunes a viernes y ojalá algún día Dios me lo permita, pero mis responsabilidades como pastor me impiden poder estar todos los días porque tengo varias reuniones entre semana, varias actividades ministeriales, formando, orando por el mensaje para que sea de bendición a sus vidas. Espero que no se pierdan los mensajes cada domingo, que son de mucha bendición. Estamos explorando la palabra de Dios a profundidad. Estamos viendo ahorita la carta de Primera de Reyes, así que son manjares espirituales y espero que si no lo has podido ver te conectes y cada vez que hay un mensaje que toca tu corazón, que toca tu vida, por favor, recomiéndalo a otros, compártelo para que otros también puedan ser bendecidos por esa transmisión, por ese mensaje de la palabra de Dios. Oramos que la palabra de Dios corra, alcance la vida de mucha gente, porque de verdad es que hay un antes y un después cuando Cristo viene a nuestra vida. Y también hay una diferencia enorme cuando nos mantenemos conectados con la palabra de Dios, conectados sobre todo con Dios en la casa. Es importante que hagamos tiempo para orar, para leer la Biblia y conectados con el Señor también con la iglesia local. Y es una diferencia muy grande cuando hacemos eso a cuando vivimos la vida cristiana solamente a nuestra manera, separados de la iglesia, porque la iglesia es importante. Tengo varios temas que tengo en el horno, de verdad que no tengo tiempo para cubrirlos todos, pero les voy a dar una ventanita, una ventana de lo que se está cocinando. Como ustedes saben, he agarrado la serie de varios temas importantes para nuestro tiempo, temas que ayudan a la iglesia a no ser engañada o arrastrada por el error. Y tengo una serie de los mormones que casi termino, creo que ahí solamente cuando vayan saliendo preguntas de ese tema los voy a ir metiendo. Está en el playlist de en YouTube, en el canal de Tu Iglesia Vida en YouTube. Pueden ir a donde dice playlist y van a encontrar que hay el tema de los mormones. También, si no lo has visto, puedes empezar a verlo. Hay el tema de los testigos de Jehová y también allí me quedé a medias. Hay mucho que hablar. Por ejemplo, los testigos de Jehová hablan del paraíso terrenal y dicen que absolutamente los cristianos no vamos a ir al cielo como la presencia de Dios. Y es un tema que voy a responder. También hay un tema sobre la divinidad de Jesucristo, porque todo lo que había hecho era tomar los textos que los testigos de Jehová utilizan para tratar de enseñar que Jesucristo es un ser creado, porque confunden que Jesús en su encarnación se vistió de carne y vino como un hombre 100%, y es en esos pasajes donde hay esa confusión. Entonces todo lo que he hecho es tomar la defensa y explicar esos textos, pero no he explicado todavía los textos que nos hablan de la divinidad de Jesucristo, que claramente la Biblia enseña que Jesucristo es Dios. Entonces tenemos los mormones, los testigos de Jehová. En el tema del catolicismo romano, que la mayoría de nuestra familia es católica romana, muchos venimos de ese trasfondo o nuestros padres, es un tema también que hay mucho de dónde cocinar, de mucho tela de mucho donde cortar, dice el dicho, porque hay muchos apologetas católicos en las redes sociales y es muy importante entender, por ejemplo, que la Biblia no es un libro católico romano, la Biblia es la revelación de Dios al pueblo de Israel y a través de eso llegó a las naciones para que podamos tener una relación con Jesucristo, pero ellos utilizan un argumento de que la Iglesia Católica nos dio la Biblia, que no es cierto. La Biblia nos la dio Dios a través de su Espíritu Santo, a través de los apóstoles, y fue pasada por las generaciones, desde luego, y la Iglesia no es una institución jerarquizada con un papa a la cabeza, pero hay mucho que hablar de ese tema de verdad, pero lo bueno es que tenemos mucho tiempo para, bueno, hasta que Cristo venga, ¿verdad? Tenemos tiempo para estar tocando esos temas. He estado haciendo una serie sobre el calvinismo, que son nuestros hermanos en Cristo. Hay muchos profesores o pastores calvinistas que aman la palabra de Dios, que tienen sana doctrina dentro de lo que cabe. De hecho, ellos se jactan, o no se jactan en presumir, sino que se llenan de orgullo de decir: nosotros amamos la palabra, sola escritura. Pero en realidad no, las cosas no son como parecen, porque toman muchos textos que ya son filtrados por su convicción calvinista de que Dios eligió solamente a algunos para salvación, pasando por alto al resto de la humanidad. Y luego todavía tienen algunos la osadía de venir y criticar a los creyentes
que nos consideramos bíblicos y decir que no estamos fundamentados correctamente en la palabra o que estamos distorsionando el carácter de Dios o no creyendo que Dios es soberano, y eso está muy lejos de la realidad. Y por eso me encanta tomar esos textos y verlos a la luz del contexto, y de verdad que texto tras texto que he visto a la luz del contexto veo que no sostienen la posición calvinista como muchos calvinistas creen que lo hace. No es así. Yo creo que hay dos cosas, queridos hermanos, que son muy importantes para darnos cuenta si una doctrina es bíblica. La primera es, una buena prueba es preguntarte, ¿llegaría yo a esta conclusión con una sencilla lectura de la Biblia? O sea, si tú lees la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, de Mateo, Apocalipsis, y oras a Dios, le dices, Dios, háblame a través de tu palabra, hay cosas que no entiendo, pero ayúdame a discernirla. Y tú comienzas a leer la palabra de Dios. ¿Tú crees que llegarías a la conclusión de que hay un papa y que hay una sola iglesia universal que está jerarquizada y que tiene los sacramentos y que se necesita a esa iglesia jerarquizada, o que los sacerdotes pueden, o que hay sacerdotes, porque el Nuevo Testamento ni siquiera habla del sacerdocio como un oficio dentro de la iglesia, o que tienen ellos la potestad de perdonar nuestros pecados a través del sacramento de la confesión? Por supuesto que no. Si leyeras tú el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, llegarías tú a la conclusión de que podemos rezar a aquellos santos hombres o mujeres de Dios que ya fallecieron, que están con el Señor. Absolutamente no. Todas las oraciones bíblicas son dirigidas a Dios solamente. No llegarías a la conclusión que hay que bautizar niños por ningún motivo, porque siempre los ejemplos de bautismo como una declaración pública de tu fe en Jesús son de personas adultas, ni un solo niño bautizado en la Biblia. ¿Qué tal el movimiento de raíces hebreas que viene a las iglesias cristianas más que alcanzar al no creyente con el evangelio de Jesucristo? Lo que hace es convertir, y el calvinismo hace lo mismo, generalmente, hay excepciones, pero generalmente es convertir a los ya creyentes a decirles, has estado equivocado, este es el movimiento correcto. Y les dicen, no, es que para empezar empieza a llamarle a Dios, Dios tiene un nombre, tienes que llamarle Yahweh o Elohim para referirte a él como Dios, o llamarle a Jesús Yeshua. Para empezar le llamábamos mal. Y no se ponen a pensar que Dios inspiró 27 documentos del Nuevo Testamento inspirados por su Espíritu Santo, por el Ruach HaDokesh, como dicen ellos, en hebreo, el Espíritu Santo. Los inspiró en griego, llamándole Jesús, no Yeshua. Si para Dios fuera importante su Espíritu Santo, y lo hubiera dicho de que necesitamos llamarle a Dios con los nombres hebreos. Y entonces llegan y traen una confusión y sus redes sociales explotan en crecimiento, cada vez más cristianos caen en esta confusión. Y la realidad es que una sencilla lectura del Nuevo Testamento jamás llegarías a la conclusión de que tienes que circuncidarte si eres un varón. Jamás llegarías a la conclusión que el creyente tiene que estar guardando las fiestas de Israel del libro de Levítico. Jamás llegarías a la conclusión de que tienes que guardar todas las leyes alimenticias que fueron dadas para Israel. O sea, jamás leyendo el Nuevo Testamento llegarías a esa conclusión. Una segunda prueba es los frutos que trae ese movimiento. Y yo lo que veo, por ejemplo, en el calvinismo, sí hay gente que se vuelve más consciente de la gracia de Dios en la salvación. Eso es muy bueno. Pero generalmente vuelven a muchos cristianos críticos de otras iglesias. Y no me refiero de doctrinas esenciales, sino críticos de cosas totalmente, absolutamente secundarias, que no tienen... Por ejemplo, si en tu iglesia tienen la costumbre de guiar a alguien que quiere entregar su vida a Jesucristo, que quiere recibir a Cristo, y critican, no, la Biblia no habla de recibir a Cristo. Bueno, Juan dice que Jesús a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y empiezan a criticar, no, pues eso de guiar a una persona en una oración no es bíblico, la oración del pecador no es así, tú cómo sabes si Dios ha elegido a alguien o no, y empiezan a ser críticos. Y si tú dices, yo creo que puedo responder por la gracia de Dios ante la obra de su Espíritu en la salvación, te dicen, no, entonces tú estás haciéndote grande, te jactas, quieres ser parte de tu propia salvación y haces a un Dios chiquito, le quitas la soberanía a Dios. Y de verdad que cuando analizas este argumento no pasa la prueba.
La soberanía de Dios es que Dios hace lo que le place y de que Él rige el universo y Él puede tomar decisiones como él quiera. Y eso estamos de acuerdo. La posición contraria al calvinismo no hace a Dios menos soberano en lo absoluto, ni siquiera en la salvación, porque Dios en su soberanía decide que la salvación sea apropiada o recibida por la fe de aquellos que creen ante la obra de su Espíritu Santo. Entonces, algo que tú ves, y Raíces Hebreas igual, algunos empiezan a ser muy críticos de otros creyentes en su familia, y lo que ves es dos pruebas, les dije. Una, si ves que una sencilla lectura de la Biblia llegarías a esa conclusión. Y la segunda prueba es los frutos. Por sus frutos los conocerás. La gente que es formada en este movimiento está llena de amor, está llena de humildad, está llena de gracia. Son personas que buscan hacer el puente o son personas obstinadas, orgullosas, que creen que saben más que los demás ahora con su conocimiento para aplastar a los demás. Muchas veces los frutos reflejan la confiabilidad o la veracidad de una doctrina. Entonces es algo para que tengamos en cuenta, tengamos en mente. Entonces sigo con esta serie también de los judaizantes o raíces hebreas que está arrasando en internet. De verdad que cada día veo con más claridad lo absurdo, las falsas doctrinas que están guiando a la gente a creer, y de verdad que me preocupa profundamente en mi corazón esto. Y por eso es que hago estos videos. Y bueno, vamos a continuar, y quiero solamente continuar avanzando porque tengo también esta serie de Filipenses que en días así puedo tomar uno de los textos y explorarlos y que Dios hable a nuestro corazón a través de lo que Él dice en su palabra. Y Filipenses vimos que es una carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que se encontraba en Grecia, que se conocía como la provincia de Macedonia en el Imperio Romano. Y Pablo escribe alrededor del año 62 después de Cristo. Es una iglesia que él amaba mucho, que plantó en Hechos 16. Puedes ver la serie de Filipenses que está en el playlist también de Iglesia Vida. Puedes ver todos los anteriores y ir siguiendo la serie. Pero en Filipenses capítulo 1, verso 1, vemos que le escribe Pablo y Timoteo. Timoteo era su hijo en la fe, un creyente joven que Pablo discipuló. ¿Cómo se necesita eso de verdad en nuestros tiempos? Se necesita la mentoría sobre otros cristianos, guiar a otros a crecer y que haya rendición de cuentas, porque por eso hay a veces pastores que caen en pecado, que se encuentran solos, que no tienen un equipo de apoyo, de soporte. Se necesita eso, y Pablo lo tenía y lo modelaba con Timoteo. Dice, siervos de Jesucristo. Amén, eso somos servidores de Dios por la causa de ustedes, para servirles a ustedes, para que ustedes sean perfeccionados en la fe en la fe y en los planes que Dios tiene para tu vida. Dios tiene planes para nuestras vidas. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús. Los santos somos los que hemos sido apartados del pecado y del mal porque fuimos salvos a través de Cristo. No significa perfecto. Dios nos llama, nos santifica, nos aparta para Él y nos llama a la santificación. Y dice a todos los que están en Filipo con los obispos y diáconos. Es bien interesante porque un tema que voy a hacer un tema pronto es acerca de si debe haber mujeres pastoras. Qué tema tan interesante, ¿verdad? Porque me han preguntado, pastor, ¿hay pastoras? Bueno, es verdad, la esposa del pastor no es la pastora, pero hay ocasiones que la esposa, según quién sea la esposa del pastor y el llamado que tenga, hay mujeres que ejercen un ministerio pastoral, o sea, un ministerio de cuidado espiritual sobre la vida de las mujeres de la congregación y que de veras son una ayuda idónea con el pastor. Yo considero que mi esposa hace un rol pastoral como mi esposa porque enseña los estudios bíblicos de integración, pero algo bien interesante, otro día lo voy a explicar, ver qué es lo que la Biblia habla de la mujer en el ministerio. Hay un lugar sin duda para la mujer en el ministerio. Hay sin duda mujeres que Dios les ha dado grandes dones para ser usados en el servicio de la iglesia. Pero algo interesante es que nunca vemos en la Biblia una pastora, o sea, no vemos, siempre el oficio de pastor es el oficio dado al varón, y Dios quiere que la iglesia refleje el liderazgo, el tipo de liderazgo que Él quiere para la familia. Muchas mujeres son grandes mujeres de Dios que de verdad nos ponen un ejemplo porque son personas que son grandes en la fe, que le creen a Dios, y muchas familias han sido sostenidas por esas mujeres fieles.
Pero Dios no quiere que los hombres nos quedemos allí. Dios quiere que crezcamos en cuidar la vida espiritual de nuestra familia. Y si tú eres un hombre y tu esposa es la que tiene en tu casa la mayor influencia espiritual, pues ponte las pilas, no para competir con ella, sino para hacer un equipo y que tú también seas parte de la formación espiritual de tus hijos. Que no sea siempre tu esposa la que te dice vamos a orar. O sea, ponte los pantalones como hombre de Dios y tú también dile a tu esposa, ¿sabes qué? Vamos a orar y aprende a confiar en Dios y guía a tu familia en la oración y no que sea la mujer, oye, vamos a la iglesia o nos conectamos al grupo del que somos parte entre semana, al grupo de vida, a la célula. No, ponte los pantalones espirituales y ten compromiso con Dios, porque sabes, Dios te va a bendecir porque Dios bendice la obediencia, Dios honra a los que le honran y Dios quiere hombres, varones de Dios. Y aquí en esta carta vemos que le escribe a obispos y diáconos, no vemos obispas ni, bueno, sí hay diaconisas, pero en el Nuevo Testamento, pero no vemos aquí, siempre son ancianos en masculino, o obispos o pastores. Bueno, dice gracia y paz a ustedes. ¿Cómo necesitamos nosotros la gracia y la paz de Dios en nuestras vidas? Hermanos, estamos viviendo tiempos terribles. Estaba viendo en Colombia una situación, apenas hoy me enteré, todavía no me entero bien cómo está la situación, pero veo que hubo unas protestas de los ciudadanos y empezaron los policías a disparar y estuve viendo unos videos muy tristes de que están, creo que más de 20 personas muertas. Luego también me desperté a ver una noticia del metro en la Ciudad de México que colapsó y de seguro que por la corrupción, porque en esos trabajos de ingeniería, de muchos que tienen los contratos ponen materiales malos y se quedan con dinero y bueno, colapsó y terrible, más de 50 o 70 heridos en el hospital y más de 20 personas que fallecieron. Estamos viendo que China está creciendo su poderío, poniendo, explotando los recursos naturales de los países asiáticos que se encuentran alrededor de China, como Indonesia, por ejemplo, y vemos o Filipinas, y vemos que Filipinas pues está consternado porque le están están explotando mucho los pescados, los productos marítimos y hay una tensión ahí. China está a un paso de querer invadir la isla de Taiwán, que consideran suyas, pero los chinos que están en Taiwán, se llaman Taiwán, no China, ellos quieren su propia independencia, no quieren estar bajo un régimen comunista que controla todo. Y Estados Unidos ha patrullado ese mar y cada vez está más tensa la cosa. Cada vez el gigante dormido ya no está dormido. China está llegando a la altura de Estados Unidos en poder. Lo difícil con eso es que, lo difícil con esa situación, hermanos, es que China no es un país justo. China es un país por ejemplo, plagia investigaciones de millones de dólares de otros países o de otras empresas. Van literalmente los roban esos, buscan robar toda esa investigación de una forma deshonesta. Está perseguido el cristianismo en China, han cerrado iglesias, quemado Biblias, puesto a cristianos en la prisión, torturarlos por causa de Cristo. También han perseguido a unos musulmanes en una región de China que los han puesto como tipo campo de concentración. Entonces en China no hay libertad de creencia ni de expresión tampoco. Imagínate un gigante como China con tantos billones de personas y cada vez una economía más creciente en el mundo, la influencia que puede llegar a tener y que busca tener en el mundo para quitar a Estados Unidos del primer lugar. No creo que van a ser justos con el mundo, sino van a imponer su sistema comunista que ha traído tanto dolor y tanta muerte en el mundo. Y yo creo, hermanos, sinceramente que nos va a tocar ver tristemente una tercera guerra mundial en nuestro tiempo. Es que no habría por qué. En 1917 hubo un virus de gripa después de la guerra. 1917 al 1919 me parece que fue eso, hace 100 años. Y ahorita vemos la segunda pandemia 100 años después. Y en 1914 a 1918 fue la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue de 1940 a 1945 terminó. Y vemos o sea, el mundo está listo para una tercera guerra mundial. Y yo no sé qué va a pasar en ese tiempo. Lo que sí sé es de que la Biblia nos dice que tenemos que estar alerta para la venida de Cristo y tenemos que estar alerta también para vivir para Dios
y no sabemos qué nos va a tocar sufrir en el futuro, pero estamos agradecidos que estamos en un país donde tenemos libertad, donde podemos tener comida. Los precios están subiendo, el precio de la tortilla en México subió 30%, el precio del pollo. Estamos viendo inflación financiera en los tiempos que estamos viviendo. Las casas están por el cielo, la gente no puede comprar su propia casa. Estamos viviendo tiempos de gran inmigración de Sudamérica y sobre todo de Centroamérica hacia Estados Unidos, porque no hay condiciones para vivir bien allí. Cada vez hay más desastres naturales, el calentamiento global está terrible como nunca antes había estado, y eso va a provocar huracanes más grandes y más frecuentes, tornados más fuertes, terremotos cada vez más frecuentes, y realmente la vida que vivimos la vivimos por la gracia de Dios. Y yo creo que nos ha tocado vivir una época dorada en nuestra vida, y de verdad que Dios nos guarde para todas las cosas que vienen. Tenemos que estar preparados para la venida de Cristo, y tenemos que estar preparados para, si es necesario, sufrir con fortaleza, con madurez, y esperamos en Dios que tarde ese tiempo en llegar, pero vivimos tiempos. La gente está, hermanos, estaba leyendo que hay alrededor de 100 a 150 pasajeros de los aviones que se ponen problemáticos, que empiezan a dar problemas. Y estamos ahorita viviendo un tiempo donde creo que hubo 900 pasajeros así en el año que pasó. Es un tiempo en que hay problemas grandes de salud mental. Estaba escuchando a un hombre que hace muchos videos de salud, hacía muchos videos de salud. Se llama, creo que Frank, ¿cómo se llama? El apellido se me olvidó, pero muy tristemente se suicidó. No sé si tenía casi 70 años, 60 y tantos, y él hablaba de todo para cuidar tu salud, tu salud mental, y es bien triste cómo sucedió eso. Estamos viviendo un tiempo de de muchas enfermedades emocionales, mentales, y de verdad, hermanos, que Cristo es la paz que el mundo necesita. Yo no sé cómo te encuentras hoy, pero acuérdate que Jesús dijo: vengan a mí los que estén trabajados y cargados, porque yo les haré descansar. Si te encuentras hoy así, como que no me la busquen porque me encuentran pleito, no estoy estresado, no puedo dormir, con ansiedad. Hermanos, confiemos en Dios, busquemos a Dios, encerrémonos en nuestro cuarto en oración, llenémonos del Señor, sé parte de la iglesia en tu grupo de vida, porque Dios cuida de nosotros, Él nos ama, pero de verdad que necesitamos esa gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios día a día, y necesitamos su paz. Necesitamos la paz de Dios. Gracia y paz ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De verdad, hermanos, Dios hace una diferencia enorme. Hablaba con mi hermano esta semana y me decía de algunos parientes. Bueno, visitó a la familia de los parientes y estaba diciéndome, enterándose tristemente de algunas malas decisiones de algunos parientes, algunos que cayeron en alcoholismo, otros en drogadicción. Por el lado de mi esposa, en el pasado también he escuchado alguno que otro pariente así, y de verdad uno voltea a ver el mundo y dice, ¿qué diferencia de verdad hace Dios en nuestras vidas? Una diferencia enorme, una diferencia de negro a blanco, de verdad, la diferencia que Dios hace. Entonces, si tenemos a Cristo, valoremos eso, vivamos para Dios, llenémonos de su paz. Y ese es mi deseo para ustedes también, hermanos, que la gracia y la paz de Dios, el Padre, y de Jesucristo sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Tómense de la mano de Dios fuertemente, caminemos con Dios, vivamos para Dios, porque los tiempos son malos, como les comentaba. Dice la Biblia: miren pues con diligencia, con intencionalidad, enfoque cómo viven, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y dice que no seamos entonces necios, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hermanos, yo creo que aquí dejamos esta transmisión, y bueno, vamos a continuarla más adelante, vamos avanzando de verso en verso. Bueno, y en diferentes temas también. Entonces pronto me conecto nuevamente con ustedes en la semana. Les mando un abrazo bien grande en Cristo. Estamos contentos que en junio vamos a regresar a la iglesia. Les pido sus oraciones, por favor, que Dios nos guarde para poder regresar bien, que Dios nos ayude para saber cómo llevar la iglesia local y la iglesia en línea, porque Dios nos permite ser de bendición a mucha gente en otros países y le damos gloria a Dios por eso. Pero ¿cómo podemos avanzar la iglesia local ahora que regresemos sin descuidar la vida de aquellas personas
que tú y yo, al ser parte de Iglesia Vida, nos está permitiendo alcanzar. Entonces, oremos por eso. Estoy en contacto con una iglesia más grande a la vuelta de nuestra iglesia, que Dios ponga en el corazón de ellos quizá rentarnos para que podamos caber más personas físicamente. Entonces, este domingo pasado fue un tiempo hermosísimo, de verdad que cómo hace falta reunirnos. Ya falta poco, hermanos. Seamos pacientes. Les animo a que se conecten en un grupo de vida en la semana. Les mando un abrazo grande en Jesucristo. Gracias por ser parte de lo que Dios hace. Los quiero mucho. Dios les bendiga. Cuídense mucho.